Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues aquí Cristian Roca nos trae a Baby Metal con Ave María y dice lo siguiente. Es del Leye 1997. Dice, esta es una de las fumadas más grandes de Koba. Solo eso diré, el resto se lo dejo a ustedes. Ostras. Madre mía, no sé qué, qué pensar ya. Am, Nos has dejado a cuadritos, amigo. Bueno, pues dicho esto, solamente me queda decir que si te gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá con esta gran fumada de coba. Baby Metal, Ave Marín.
Bueno, vamos a hacer un parón porque ahora entiendo lo de la fumada que dice, a ver, sí y no. Es decir, me parece súper atrevido el que quieran montar una cosa así tan grande, porque en las dimensiones que se mueve aquí, Koba, para montar estos escenarios, él siempre piensa en lo grande, Sí, ¿vale? sí, no, Pero a que lo pequeño no piensa. sí, a ver, a ver si puedo yo un poquito. Claro, aquí dice similar a la Virgen María, sí y no. Es decir, es que a mí, más que la Virgen María, me parece una diosa tipo de las que veneraban griegos o romanos, ¿vale? Sí, pero Es decir, claro, pero la canción es el Ave María. sí, lo sé, pero aquí, como aquí sí, y aquí se trata de mezclar cosas, ¿vale? Es decir, también. Sí, sí, no. Ofrendarle a la Virgen dos collarines, pues oye, No te crea que es extraño. Aquí en Jerez ocurre. Te voy a explicar. Te voy a ¿cómo? explicar. Sí, te voy a explicar. Vamos, yo es que como soy ateo y no voy a misa, No, pues no sí, sé lo te que... explico, te explico. Hay en Jerez un sitio donde la gente lleva toda clase de aparatos ortopédicos, ¿vale? Seguramente una vez que hay alguna mejoría o se han, yo qué Pero sé. eso no es cuando vas a Lourdes. No, no, no. Aquí tú vas allí y te encuentras colgado en las paredes collarines, muletas, sillas de rueda, todo tipo de aparatos, ¿vale? Los zapatos estos ortopédicos Sí, sí. con las abrazaderas metálicas, te encuentras de todo, ¿vale? La verdad es que el que no sabe de qué va la película llega ahí y dice tú, ostras, Y flipará. parece un museo de los horrores, ¿vale? Dice tú, ¿dónde me estoy metiendo? ¿Vale? Pues cuando necesite algo ya me dice dónde está y me llevo algo. Sí, sí, claro, es decir, si quieres un repuesto de algo, ahí lo Claro. tienes. Sí, 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 sí. Am, pero claro, es, es el Ave María, famosísimo, pero por las dimensiones de la Virgen, Y me da a mí que ahora la Cami va a soltar algún guitarrazo porque ya estaban ahí empezando a sonar las claro, guitarras y va a ser algún culto. sí, es que, a Yo ver, le haría el culto, pero a otra deidad, no a... claro, es que yo veo aquí mucho simbolismo de muchas cosas diferentes. Veo el Ave María, que sí, que te entra lo primero en la religión cristiana, pero es que yo veo por las dimensiones de la deidad, de la diosa, porque yo Sí, eso de no me Grecia. parece la Virgen María, parece o de Grecia o de Roma, ¿vale? Un templo tal. De hecho, ellas vestidas de blanco y tal, me sugieren más a las sacerdotisas de Vesta romanas que otra cosa. Em, Hay mucho, bueno, básicamente todo es lo mismo realmente, ¿no? Es decir, los rituales de rezar a un dios. Ahora, el tema del collarín. Yo creo que la vez anterior, si no Sí, recuerdo es cuando mal, salió su que se lo puso. claro, era la secuencia simbólica en la que se daba paso a lo del Sí, headbanging y marcaba la transición hacia el metal, ¿no? Em, sí, claro, y el Ahora, collarín en recuerdo de, ¿cómo se llamaba el batería de Kid Japa? No me acuerdo. ay, se me ha ido. ¿Izuki era? No me Ah, acuerdo. no me acuerdo ahora mismo. Vale. Em, que no me acuerdo, de verdad. Yoshiki. Yoshiki. Yo sí, Vale, he vale. dicho yo Izuki. Por decir, ¿no? Después, em, es, bueno, siempre aclaramos lo mismo. Ley en 1997, pero esto es en 2013, creo. ¿Vale? Es decir, porque siempre leyen y el número no coincide con el año. Es decir, yo al principio Sí, sí. decía, me estáis volviendo la cabeza loca.
¿vale? Sí, el 97. ¿Cómo que el Claro, 97? claro, claro. Claro, porque. Si ahí no eran ni proyectos Correcto, correcto, de correcto. seres humanos. Eso es, eso es. 21 de diciembre del 2013 y en principio se celebraba el 16º cumpleaños de Su, ¿vale? Así que bueno, esto es como. Yo veo aquí como una transición, un concepto de transición entre. Bueno, entre. yo creo que de hecho la eh, primera vez que reaccionamos al Baby Metal Death fue en este concierto, ¿Ah, sí? Pues. que ponían la aquí debajo de la imagen extra, mm, ponían la cruz y la crucificaban. Creo recordar, ¿eh? No. vale, vale, vale. Bueno, pues venga, vamos a continuar viendo. Yo creo que por aquí más o menos. Y nada, bueno. Perdona, no voy a tener que parar. Es que he visto a uno vestido de Pikachu, ¿vale? En el público y digo, ¿en serio? Eh, No mira, me fija. que quería, quería comentar que, claro, decía yo, ¿cómo le han dejado subir a esa plataforma tan estrecha y tan alta? Digo, otra vez, los peligros a los que se enfrentan nuestras chicas, ¿no? Pero, claro, después la vi, No, iba atada, y la ves aquí en medio, el Pikachu, ¿eh? ¿vale? Bueno, pues la vi un rato así, haciendo así, y digo, ¿qué está haciendo? Y se estaba quitando un cinturón de seguridad. Digo, menos mal, tenía un arnés, estaba atada. Vale, bien, bien. Porque Porque suelen vivir en el filo la de... navaja, sí, efectivamente. Bueno, es que la subieron muy alto, veía ahí una plataforma muy estrecha y de pronto apagan las luces. Digo, si llego a ser yo, cuando enciende las luces, Ángel ya está Me caigo. caído. En fin, este hombre lo ha hecho a propósito, ¿eh? Mira, todo oscuro y Sí, sí, para que se le vea, ¿eh? Pikachu aquí.
reluciente, fantástico. Nada, Pues no está la Cami, ¿eh? Están los que están vestidos de que esqueletos, los esqueletos, no me hace gracia, pero bueno, en fin, queda los más que tocan con espectacular. guantes, ¿eh? Sí, ya, ya, ya. ¿Cómo era? Gato con guantes no caza ratones. Efectivamente. No se puede tocar. Bueno, existen, existen unos guantes especiales, pero son una cosa muy especial que se lo he visto a algunos bajistas para tocar con la mano izquierda y no tengo ni idea de cómo funciona eso, pero lo he visto, ¿eh? Lo he visto. Y es un guante gris, así, una cosa muy rara. Pero bueno, no sé si habrá gente que por problemas de piel o lo que sea, por el desgaste de las yemas necesite, Claro, claro. pero que funciona, ¿vale? Pero que bueno, esos guantes son de los típicos de invierno, Que de no puedes tocar. los típicos de disfraz, que no, vamos, imposible. Bueno, pues ya está. Momento Pikachu, pues le damos mira, es que está ahí, es que se ve la multitud y está aquí Pikachu. A ver, está vestido de amarillo, pues como para no verle. ¿Qué digo yo? Entre tanta marea humana, lo que tiene que estar sudando ese hombre, después se quitará el disfraz y podrá hacer así, lo podrá escurrir. Nada, se lo quita y lo deja ahí, se queda tieso y le llaman, ven chico, y se viene detrás. Madre mía. Bueno, Hala, métete al armario. venga, continuamos. Buah, qué intensidad. Madre Yo mía, estoy cansado de verlas, pegando botes. Por cierto, creo que, aunque no fuera de manera permanente, pero la Cami está ahí, ¿eh?
Es decir, digo que estará en alguna otra canción la Cami, porque he visto instrumentos, entre ellos el bajo de 6 cuerdas de voz. Así que Sí, ¿no? creo que al principio lo introducirían con canciones No, sueltas. además que creo que dijeron que en este concierto tocaron las dos o tres últimas canciones Ujú. y ya salieron, pero que está el batería que me he estado fijando en él y no ha tocado un platillo en toda Estaba ahí moviendo la cabeza, pero Ya te digo yo, ¿no? Que la Cami le ha dicho, "Ch, la batería ni tocarla, ¿eh? No me la vayas a a romper. Oyama le habrá dicho, "Ch, Aoyama, quieto. como toques un tambor, te toco ya a ti con las baquetas". Eh, eh, hago el próximo redoble con tu cabeza. Así que, fantástico, fantástico. Bueno, pues esto es, bueno, esto es el paso de Ha sido muy tecno la canción. muy tecno. Sí, porque yo creo que este concierto también tenía ahí como la transición, ¿no? De pasar de ser idols, ¿no? Sí, A ser, digamos, del J-pop al J-metal o al diosas, J-rock. diosas del kawaii metal, ¿no? Em, Bueno, el kawaii imagino que ya cuando se metieron en serio ya inventarían el término. claro, claro, claro. De todas maneras, ellas van evolucionando, ¿sabes? Em, claro, ahora son más mayores. Ya casi las voces kawaii ya un poquito han quedado atrás, ¿no? Porque voces ya de niñas no tienen tanto. Siguen siendo adorables, pero ya son mujeres. Bueno, pues es un, es un vídeo que, bueno, la primera impresión es que dices, ¿qué narices estoy viendo? ¿Vale? Sobre todo la primera parte con el Sí. Ave María. Claro, claro, porque la Que gente, la soprano que la ha cantado de lujo. fantástico. Que al principio tú no dices tú, bueno, ¿estoy en un concierto o estoy aquí en un ritual de algo chungo? Sí, además que han venido ahí con las velas y digo, Claro, uy, claro. esto. Claro, claro. Sí, bueno, la puesta en escena es fantástica. La música em, es un viaje que una vez que inicia es un no parar. Es muy discotequera. Discotequero, todo el tiempo bailando. Nunca me han convencido lo de los esqueletos, pero bueno. Mira, yo aquí estaba preocupado, ¿vale? Porque veía aquí a Su y digo, ¡buah! Pero claro, después ves que está arriba de Su, primero hace como una especie de media circunferencia donde ella se apoya a la espalda y después colgando ves el cinturón que ya se ha desatado y digo, ah, vale, me parece bien que por una vez hayan pensado en su seguridad, En la seguridad, ¿eh? efectivamente, por lo que pueda pasar, vamos, Que normalmente no suelen pensar. no suelen pensarlo, efectivamente. Así que bueno, mm, Ave María con ritual dramático, mucho simbolismo, espectacular. Desde luego, si pensaban impactar al espectador, lo consiguen. Y bueno, al final tú lo que tienes claro es que cuando ves aquí a Baby Metal, entras en un universo nuevo, en una nueva identidad, en una fusión entre lo sacro y el metal. Y bueno, así que fantástico. Bien, 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 bien. Pues Cristian Roca, gracias por traernos a Baby Sí, Metal. Y efectivamente. ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que vais a aparecer por la pantalla nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, pues vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas, como ha hecho Cristian Roca. Dependiendo del Patreon que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 reacciones personalizadas en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerte miembro del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción.
Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí te van a recordar reacciones. En el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte, así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.